Se debe entender que la cumbia es el resultado de varios procesos históricos que como consecuencia llevaron a este aire. No podemos olvidar que en el pasado aquí vivían algunas personas que hoy conocemos como los indígenas de la Sierra Nevada. Luego en 1492, más adelante un poco, cuando llegan los españoles, llega otra comunidad a subsistir aquí con ellos, y a medida que pasa el tiempo, con el tráfico de esclavos, se incorpora otra cultura. Este mestizaje, este azar de momentos históricos que se juntan y llegan a un solo punto, tener como referente a Cartagena, nos podría servir mucho para la historia que se va a contar. Puede ser útil para entender todo este discurso de lo que es la cumbia. La cumbia entonces es un aire musical que surge en Colombia, o en las tierras que hoy conocemos como Colombia, de tres etnias o de tres culturas que se contraponen y subsisten entre ellas. Las primeras cumbias de las que se tiene reporte son cumbias instrumentales y son cumbias más lentas. Se consideran que este es el verdadero antepasado indígena que subsiste en ellas. Más adelante, al mezclarse las culturas indígenas y afros, los ritmos y los elementos musicales que cada uno de ellos traían o venían consigo se mezclan y se empiezan a crear unos ritmos y unos rituales de fiesta, puede considerarse, que empiezan a dar construcción a lo que conocemos como la cumbia. Por otro lado, están los amos españoles viendo desde sus palacios las danzas, los cantos, los ritmos que se interponen afuera de las murallas y empiezan a incorporarse también dentro de esta cultura. Se puede considerar que las gaitas, que son uno de los instrumentos que más adelante hablaremos de ellos, son un referente indígena por excelencia. Los tambores, por su parte, podemos considerar que es el elemento africano que trae consigo este aire. Por último, las letras habladas en castellano, los vestuarios y otro tipo de elementos se puede considerar que son la forma en la que la cultura española o hispana empieza a involucrarse dentro de este aire musical. No podemos dejar a un lado las emancipaciones de los negros. Ellos a su vez estaban buscando libertad y ese carácter rebelde por excelencia pues logró que muchos personajes de la comunidad afro de ese entonces, traídos de África Central por lo general, empezaran a buscar libertad y empezaran a encontrar a las afueras de Cartagena un lugar para vivir en paz y en libertad y sin depender de los españoles. Estos ritmos se mezclan y se crea un aire que conocemos como la cumbia. Las primeras cumbias pueden estar datadas desde las primeras expediciones de los españoles a América. Ya se hablaba de ciertos rituales o fiestas o celebraciones que hacían los indígenas y los negros alrededor del fuego, con velas de esperma, en forma cíclica alrededor de la música. Tenemos que entender también que en una primera etapa esta música hace parte de lo plebeyo. Sí, es más adelante cuando se vuelve música de salón o música de concierto o música de otro tipo. Es importante también entender que la cumbia se riega por todo el territorio cercano a ese lugar donde está en su origen y que a su vez, al mezclarse con otras culturas indígenas, otras culturas negras, otras culturas de criollos, de españoles, va tomando unas características especiales. Por eso vamos a ir conociendo luego nuevos ritmos o aires como el bullerengue, la puya, entre otros. Yo lo caracterizaría como lamento. Para mí es un aire de lamento. La mayoría de las cumbias de hecho son en tonalidad menor
No quiere decir que tenga que ser así, ni que todas sean en tonalidad menor, pero para mí es un lamento del esclavo o de la persona que no está libre, de la persona que no puede ejercer su derecho, su libertad. Para mí eso es la cumbia. No debemos entonces olvidar que la cumbia es un proceso de mezcla de diferentes culturas y que a su vez nos lleva a seguir avanzando en el tiempo y a que estos procesos se construyan y se deconstruyan a su vez. Quiero enfatizar y ser preciso en esto, en que pues definitivamente es el resultado de los procesos más violentos que han existido en la historia de la humanidad, que son la colonización española y el mercado de esclavos desde África a Europa y posteriormente a América, que es lo que nos interesa en este momento. Íbamos diciendo que así, de esta forma, la cumbia se va expandiendo por diferentes lugares del territorio nacional y a su vez allí van encontrando otros instrumentos, otros referentes rítmicos, otro tipo de cosas que van creando variaciones entre los diferentes momentos musicales que ocurren en esos lugares. Hay dos tipos de formato clásico en la cumbia. El primero, el más tradicional posiblemente, es el de la caña de millo, que es una pequeña flauta con 4 orificios y que a su vez es acompañada por un tambor mayor y un tambor menor, a veces una matraca, entre otros instrumentos. Por su parte, otro de los formatos clásicos de la cumbia es el que contiene 2 gaitas, que son 2 instrumentos con boquilla, uno macho, uno hembra, así se ha considerado en la historia. La hembra contiene 4 o 5 huecos, el macho solo 2. La hembra se encarga de la melodía, el macho está punteando las acentuaciones y los tiempos de la melodía que se está entonando. A su vez, esto va acompañado por un maracón caribeño, algunos tambores también, el alegre o el llamador, y así estos formatos instrumentales, partiendo de estos 2 formatos clásicos, empiezan a variarse. Más adelante ya vamos a ver cómo en el Magdalena aparece el acordeón, por ejemplo, y se empieza a tocar cumbia con acordeón. Más adelante vamos a ver cómo en el Valle, en Sucre y en Córdoba, pues van a utilizar las bandas militares que existían en esa tierra para hacer este mismo aire musical. Entonces, así podemos decir que la organografía o la constitución de los instrumentos musicales de este aire nacional es variable, pero tiene unos puntos claros de los que proviene. Eso hasta nuestros días va a ir variando, hasta llegar a lo que conocemos hoy como música electrónica y otro tipo de cosas. La cumbia, por su parte, tiene también una historia que hay que enmarcar dentro de la industria fonográfica nacional. Siempre se ha hablado de la industria fonográfica en medio de los aires de la región andina, como el bambuco, el pasillo, el torbellino, montándola así dentro del mundo de la música nacional. No podemos dejar a un lado que la música caribeña, en este caso un aire como la cumbia, ha estado también presente desde el principio, desde los albores de la industria fonográfica nacional. Aquí tenemos que tener especial mención en un sello disquero llamado Discos Fuentes, que si bien nace en la ciudad de Cartagena, luego se establece en Medellín, pero en esa primera etapa en Cartagena logra grabar algunos conjuntos que ya empiezan a anunciar este proceso que se va a dar en la industria de la música nacional. El señor Fuentes tiene que mudarse de Cartagena porque era una ciudad que los servicios básicos no correspondían al nivel de ciudad en la que estaba puesta la empresa. Pues se iba mucho la luz y terminó radicándose en Medellín, una ciudad con una industria un poco más opulenta, opulosa, no sé. Y termina allí formando el centro de lo que fue la industria de discos Fuentes. Esto lleva a la consecución o al rastreo de muchísimas agrupaciones que, partiendo de ritmos como la cumbia, como la puya, como algunos otros, empiezan a generar diferentes formatos instrumentales. Es muy importante entonces ver cómo desde la periferia, la provincia, en este caso Cartagena, la costa,
el género termina mutando a ser un género que se va a dar en las ciudades. Y esto equivale a que va a tener que buscar otros lugares para la presentación de su música. Es muy importante entonces la figura del compositor y arreglista Lucho Bermúdez, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, cuando llega en la década del 40-50 y establece un conjunto similar a los de sus ídolos, los norteamericanos, que tenían big bands, y crea otro formato para tocar música caribeña, pero ya dentro de la ciudad, en las recepciones de los hoteles, en las rumbas privadas, ¿sí? Pero crea otra forma de hacer cumbia. Esto se sigue moviendo así y hay figuras muy importantes como Pacho Galán, entre otros a los que podríamos simplemente nombrar, pero vemos cómo muta de la región Caribe a los centros poblados más importantes del país como Medellín o Bogotá. El acercamiento a la cumbia, claro, ese es también desde pequeño, digamos la versión también cachaca de la cumbia, en banda más cachaca todavía. Después de que pues, conocí algunas cumbias como la Pollera Colorada y otras que son pues, muy conocidas tocadas en vientos, empecé a tocar en orquestas. Entonces empecé a conocer lo que es la cumbia de orquesta. La cumbia de orquesta pues tiene otras características porque es una cumbia para que la gente baile, esencialmente para que la gente goce. Y también pues sí conoce esa tradición. Y pues luego tuve la fortuna de en la pedagógica conocer a mi compañera de vida, quien trabaja con folclore, especialmente la costa atlántica colombiana. En ese tiempo trabajaba mucho con la costa atlántica colombiana y conocí ya los detalles, ¿no? Como el tambor alegre tiene unos detalles que uno no se imaginaría, como toda la esencia y riqueza rítmica del África se refleja en esa cumbia que para mí es una simplificación de los aires que realmente vienen de allá del África y que son muy ricos y muy diversos. No es una pequeña simplificación de lo que se hizo en Palenque, pero evidentemente pues dio la vuelta al mundo. Así llegó la cumbia a mí y así la asumí para este proyecto pedagógico que es la cumbia de colores, tratar de adaptar los materiales tradicionales al alcance de los chicos, pero que suene a cumbia. Bueno, cumbia de colores, como su nombre lo indica, quería buscar a través de los vientos, especialmente de los vientos sinfónicos, encontrar color en la banda, buscar otras posibilidades porque normalmente la cumbia se siente un poco brillante, ¿no? Estamos acostumbrados a las cumbias comerciales en que todo está brillando, las mismas ecualizaciones de producción hacen que esto sea brillante, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar que los niños puedan tener ese sonido, puedan mezclar, puedan encontrarse entre ellos, escucharse? Por eso el nombre de cumbia de colores. Es una cumbia, digámoslo, minimalista un poco, porque parte de la pedagogía. Entonces parte de tener muy pocos elementos y desarrollarlos para que el niño pueda, un niño rolo, un niño bogotano, un niño de la ciudad, pueda vivenciar lo que es una cumbia. Además, desde lo armónico, digamos así, tiene un color que es particular, porque digamos la cumbia nace con percusión y el viento, el que está tocando es una gaita tal vez, o hay una cantadora, pero no tenemos una armonía como tal que está acompañando la cumbia. Y pues dado a varias investigaciones y exploraciones, pues hemos encontrado que la modalidad, el sistema modal, nos da mayores herramientas para armonizar estas cumbias, que no es el sentido tradicional de la música, que tenemos tensión y relajación, sino que es como un continuo andar, ¿vale? Llamémoslo así. Entonces por eso tiene todos estos elementos, pero es una cumbia de 2 minutos. Esa cumbia tiene básicamente 3 secciones. Una en que la cumbia se va como armando. Sí, aparecen los colores, pero luego la cumbia, los instrumentos de la cumbia, además los tradicionales, en esta cumbia siendo para banda, se están utilizando los instrumentos tradicionales. El llamador, que casualmente en ciertas regiones se llama bambuquito, el tambor alegre, y tiene tambora y tiene maracón. Entonces toda esta mezcla de la percusión palenquera mezclada con la banda también da un interés. Hay una parte en que se va estructurando la cumbia, otra parte entran los vientos dentro de este contexto de cumbia y luego aparece una melodía ya un poco más tradicional de estos aires. Se va combinando con otra sección que aparece luego en los bajos
y va alternando los modos. No trabaja un solo color o un solo modo, sino que cada sección se diferencia porque tiene un modo distinto. La cumbia es un baile por excelencia que tiene tres partes. Lo hablan diferentes historiadores, diferentes coreógrafos, diferentes personas en el estudio de la cumbia, que tiene que ver de una parte triétnica. La cumbia tiene un componente español, un componente indígena y un componente afro. Dentro de esos tres, en la parte histórica hablamos que en algún momento se le permitía a los africanos esclavos tener un día de fiesta, un día de fiesta de integración inclusive con sus amos, y dentro de eso se permitía desarrollar algo que se llamaba una rueda de cumbia. Las ruedas de cumbia se ejecutan de manera circular y eso permitía una integración del esclavo con sus amos y que pudieran tener ese momento de libertad. Dentro de eso empieza a generarse unas diferentes influencias en su interpretación, y en estas tres partes, tanto indígena como española como africana, se dice que el movimiento de la cadera obedece al movimiento africano natural de las mujeres africanas. También el movimiento o el paso básico del movimiento a la tierra
y el pegar el pie, toda la planta del pie hacia lo que en la interpretación de la mujer hace alocuencia a lo que tiene que ver con la parte indígena. El vestuario y lo que tiene que ver con la corporalidad de la mujer de una manera erguida en la parte superior tiene que ver principalmente con la herencia española. Sin embargo, hay algunos pasos que se dicen que son de descendencia o evocando a esa parte del esclavismo, donde los hombres arrastran uno de sus dos pies buscando alucir o tener presente cuando tenían sus grilletes y estaban pegados a la tierra. Entonces ahí vemos cómo hacia 1700 se empieza a generar esta conexión entre la parte triétnica para este desarrollo de la cumbia. Sin embargo, en todo este trasegar sobre finales de 1700 y en la época independentista, no se hacen mayores desarrollos de lo que tiene que ver con el ritmo de la cumbia. Pero ya en la construcción de república, en la construcción de algunas sociedades y en especial hacia la costa norte colombiana, se empieza a dar estas cumbiambas y estas ruedas de cumbia de una manera mucho más festiva y natural, donde se ponía una bandera en la parte donde se fuera a generar estos cumbiones, estas ruedas de cumbia, y se sabía que en la noche se iba a realizar este festejo. La cumbia tiene un formato musical principalmente en lo que tiene que ver con un llamador, tambor alegre, algunas maracones y algunos instrumentos melódicos como la flauta de millo o la gaita. Pero eso mismo en la interpretación dancística empieza a generarse unos códigos respetando esa distancia. Recordemos que hablábamos de esa integración con los amos, pero eso no dejaba de tener unas distancias y unos protocolos, y eso se ve muy influenciado en que el hombre nunca toca a la mujer en la interpretación de la cumbia. Y hay una particularidad que son las velas. Hay varias teorías en lo que tiene que ver con la vela, pero lógicamente la vela es un instrumento de alumbrar el camino, de alumbrar los espacios, y se decía que se utilizó también en la forma en pedir la mano para poder bailar. Entonces, al entregar una vela, yo le decía a la pareja, baile conmigo. Si la mujer aceptaba la vela, entonces podíamos empezar esa relación dancística, que aquí no es de cortejo amoroso, sino aquí es una relación netamente social, pero manteniendo unas distancias entre los intérpretes. Sin embargo, si la mujer se sentía un poco asediada o acosada, o que el hombre ya estaba sobrepasando esos límites de distancia, la vela se convertía en un elemento ya como de poner límite entre los dos, donde el fuego, al pasarle el fuego lo más cercano posible, inmediatamente generaba ese distanciamiento entre los dos bailarines. ¿Qué pasaba también con la vela? Se decía que entonces entre el mazo de vela más grande se tuviera, la mujer había sido un poco más apetecida en la noche en bailar, era mejor bailarina. Entonces, si tengo el mazo de vela muy grande, era porque muchos bailarines me habían pedido bailar, ¿sí? Bailar conmigo. Entonces, en ese contexto, se fue interpretando y se fueron generando unos desarrollos de la cumbia de una manera mucho más festiva y social.
Y en todo lo que tiene que ver ya la composición de los grupos de danza en lo que tiene que ver con la cumbia, empezaron a generar estos códigos y a generar grupos de cumbia ya en torno a carnavales. Entonces la cumbia ya no solamente fue de integración social en estos cumbiones y en estos momentos festivos, sino que ya se trasladaron a los momentos de carnaval, donde ya se generaban grupos grandes de interpretación de cumbia, donde iban desfilando y haciendo desarrollo de la interpretación de la cumbia de una manera ya no circular, contrario a las manecillas del reloj, como se realizaba en los cumbiones, sino ya de una manera mucho más lineal, partiendo del principio que es callejoneadas, que son desfiles, que son procesos ya de avance en la interpretación. Sin embargo, me parece importante para concluir este proceso de contextualización histórica y de desarrollo ya de la cumbia en nuestro contexto nacional, hablar que la cumbia hoy en día a nivel internacional es de los ritmos más conocidos a nivel internacional y que la cumbia inclusive se piensa que es el ritmo nacional colombiano, desconociendo lógicamente que es el bambuco, el ritmo nacional por excelencia. Sin embargo, ¿por qué se conoce la cumbia? Porque hacia 1980, cuando Gabriel García Márquez gana el premio Nobel, ¿sí?, de literatura, él lleva a muchos grupos nacionales de danza, los lleva a Estocolmo a recibir el premio nacional y se hace una gran fiesta. Pero lo que más llama la atención a los grupos europeos es la interpretación de la cumbia, por la novedad de la vela, por la cultura negra, por esa ceremonialidad y por esa interpretación magistral que hacen los costeños en lo que tiene que ver con la cumbia. Entonces se empiezan a llevar a muchos grupos de la costa norte colombiana a interpretar cumbia a los festivales internacionales que se hacen en Europa. Y por lo tanto empieza a coger un auge muy importante la coreografía de la cumbia en lo que tiene que ver con el desarrollo de los festivales internacionales en Europa. Por eso se empieza a regar la cumbia como un ritmo nacional al exterior. Y por eso hoy en día es obligado los grupos de danza que van al exterior a cualquier festival internacional llevar cumbia, así sean grupos de la zona andina, así sean grupos de los llanos, así sean grupos del Pacífico, pero les exigen o les piden siempre bailar cumbia. La cumbia tiene, en su coreografía, tiene diferentes momentos, diferentes etapas, pero ya sabemos que no es netamente un cortejo amoroso, pero sí sí hay unos protocolos de permiso para la interpretación o para bailar en pareja. Lo primero que se hace es buscar cómo hacer que la mujer se interese en bailar conmigo, que sepa que yo soy buen bailarín. Por eso al comienzo de la interpretación de la cumbia se hace unos movimientos de destreza del hombre donde muestra su virtuosismo. Una vez que demuestro mi virtuosismo, tomo el mazo de velas y se lo doy a la mujer para que la mujer busque un poco rechazar la invitación, aunque quiera bailar, pero rechaza un poco, se demuestra en la interpretación y en la coreografía, se demuestra un poco que se rechaza un poco el querer bailar con esta persona, y hay que recordar que se evoca a ese contexto histórico donde era la patrona, era la dueña de la casa, la que estaba de una u otra forma recibiendo una invitación de un esclavo. Así que no era tan fácil poder llegar a que esta persona aceptara una invitación. Sin embargo, una vez aceptado el mazo, se está aceptando bailar con el hombre. Cuando empieza esta forma ya coreográfica, ya bailada entre los dos, se tiene que hablar de
un movimiento constante circular, evocando a estos cumbiones donde está la bandera roja clavada en un asta, buscando de que siempre se baila contrario a las manecillas del reloj, de una manera circular, y al bailar de esa forma se busca bailar entre el hombre y la mujer, siempre manteniendo las distancias, generando algunas figuras básicas que son empeines, que son aperturas de la falda de la mujer, aperturas del hombre, de su sombrero, buscar siempre cortejarla, buscarla, asediarla, siempre la mujer manteniendo las distancias y utilizando el mazo como un instrumento de defensa en algún momento donde el hombre ya se acerque demasiado a ella. Y nunca hay un contacto entre el hombre y la mujer, y a partir de todos estos cánones que se generan gracias a este contexto histórico, es que se generan ya los planos coreográficos, y siempre es de una manera libre y espontánea en la interpretación. No hay unos esquemas como lo que sucede en el bambuco o en otros ritmos o en otros bailes del aire nacional, sino que aquí es de manera libre y espontánea. El vestuario tiene diferentes mitos dentro de la cumbia, debido a que, si recuerdan esa ruptura que hubo desde la época colonial hasta la Constitución de la República, se generaron diferentes transiciones en el vestuario natural del folclore. Cuando uno estudia el folclore colombiano, hay 4 grandes características, que es el folclore demosófico, el folclore literario, el folclore musical y el folclore coreográfico. Cuando se habla del folclore coreográfico, se tiene un capítulo especial que es el vestuario, que tiene que ver con la danza. Pero en este caso muy particular no se estudia el vestuario hacia ese folclore, sino se estudia en el folclore demosófico, que tiene que ver con el forma de vivir, con el modus vivendi, con el diario vivir. Entonces, al estudiarse en esta parte del folclore demosófico, tiene que ver con cómo se viste la mujer en el diario vivir, porque no se tenía un vestuario característico para interpretar la cumbia. Eso quiere decir que las mujeres utilizan vestuarios del diario vivir, que son vestuarios claros, floridos, vestuarios que permanecen de una manera diaria en ese desarrollo, con blusas blancas, el hombre con vestidos claros, con su sombrero vuelteado, con sus camisas o guayaberas, que también se utilizan de una manera muy normal. Pero en el contexto y en los últimos años, y se dice inclusive que Delia Zapata Olivella hacia 1980, 1990, empieza a darle un vestuario característico a la interpretación de la cumbia, la cual hoy en día se hace de una manera muy particular, que es con vestidos rojos a cuadros, con cuadros blancos, o cuadros blancos o líneas blancas con cuadros rojos. Eso es un vestuario muy característico que hoy en día se ve en los grupos de danza, donde se ve la falda y el vestuario completo blanco con rojo, y el hombre continúa preservando esa herencia del vestido blanco, una mochila donde carga normalmente las velas, y también su rabo de gallo rojo, evocando a esa bandera roja donde se hacían las ruedas de cumbia, y su sombrero volteado. La cumbia, como música nacional, está vigente para reseñar nuestra historia en sus melodías y ritmos, para recordar cómo el pasado y el presente se entremezclan, así como se mezclan lo español, lo afro y lo indígena en la más pulida y sonora representación de la nación. Como nos relató Delia Zapata Olivella, las murallas envejecieron. Pausaron de ser mudos e imponentes testimonios de un ilustre y heroico pasado.
Pero como la cumbia, que nació al pie de los bastiones cuando se colocaban las primeras piedras, renueva su juventud en cada festival de generación en generación. La cumbia tuvo cuna de piedra.